Es de gran bendición poder llegar hasta tu hogar. Espero que esta palabra que vamos a anunciar sea de gran bendición para tu vida. Que esta palabra que hoy vamos a meditar nos pueda dar oídos de discípulos y un corazón solícito. Quiero iniciar citando este texto de la palabra de Dios. El libro de los Salmos, el Salmo 94, versículos 7 y 8. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan sus corazones como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje que vamos a escuchar, dos realidades que el texto de la palabra de Dios nos permite profundizar. El texto que hoy acabamos de leer dirá, ojalá escuchen hoy su voz. Y segundo, no endurezcan su corazón. Dos realidades que cuando el hombre puede escuchar y tiene abierto el corazón, es decir, un corazón dispuesto y un corazón solícito, Dios estará manifestándose abundantemente. Cuando hablamos de comunicación es muy diferente oír que escuchar. Cuando hablamos entonces de escuchar, hablamos de poner atención, porque el oír es simplemente el escuchar el sonido de las palabras, el escuchar diversos sonidos, es decir, oír, es oír ciertos sonidos. Es tener audición, pero escuchar implica poner atención. Escuchar significa también recordar. Escuchar significa también pensar y razonar. Es una palabra, y en una palabra, cuando escucho, entiendo lo que me están mostrando, lo que me están diciendo. ¿No le ha ocurrido a usted que en algún momento está con alguien y esa persona estará distraída por ahí en la televisión, con el dispositivo, con el celular, con el control de la televisión, y uno estará hablando y esa persona habrá escuchado, habrá oído, y uno le pregunta, a ver qué dije, y esa persona no sabe lo que hemos dicho? Porque esa persona, en un proceso natural, el ruido, los carros, los aviones, los gritos, los llantos, la música de otros, podemos oírla. Pasa el tren y lo oímos. Pero cuando hablamos de escuchar, hablamos de aquel que pone atención. Hablamos de aquel que presta oído. Y a través de lo que escucha, lo que se narra o lo que se habla, puede llevarme a recordar, puede llevarme a pensar, puede llevarme a razonar. Por eso, en la publicidad es tan repetitiva, porque a costa de oír y de oír y de oír y de oír, el hombre va captando. Para el cristiano, hermanos y hermanas, es muy importante escuchar a Dios. Para el cristiano es muy importante, más que oír, escuchar. En algún momento, cuando participaba yo en una celebración de la palabra, leíamos los textos sagrados, la primera, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Y cuando me tocaba participar de la reflexión del texto,
Yo le preguntaba a las personas y a los hermanos que se habían congregado, ¿cuál fue el texto primero? ¿Cuál fue el salmo? ¿Cuál fue el texto segundo? ¿Cuál fue el evangelio? Y no sabían. Es porque en un sentido natural simplemente pasaron las ondas sonoras por los oídos. Pero cuando el hombre llega, se sienta y escucha, capta, entiende. Por eso cuando se proclama la palabra de Dios, el hombre debe aprender a escuchar ante todo y sobre todo los ruidos que se generen, escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Por eso decíamos que escuchar es ante todo entender, comprender, razonar. Tal vez en algún momento este escuchar nos llevará a recordar. Y uno escucha y le presta atención a lo que uno le importa, a lo que uno ama. Por eso la primera realidad será, ojalá escuchen hoy su voz. Los ruidos son muchos momentos, lo que oye será muchas cosas, pero lo que se debe no oír, sino escuchar, será la voz de Dios. Y para el cristiano, hermanos y hermanas, esta es una realidad insustituible, escuchar la voz de Dios, escuchar que Dios habla hoy, que Dios hablará mañana, que Dios ha estado hablando durante mucho tiempo, a través del que anuncia, a través del que da un consejo, un buen consejo, a través del que anuncia la palabra de Dios, en la que la proclama. Por eso el Salmo dirá, ojalá escuchen hoy su voz. Por eso a lo largo de la Biblia, la palabra muestra de que Dios nos invita a escucharlo. Dios quiere ser escuchado. Desde que los hombres lo escuchan, puede haber una persona que experimente la salvación. Por eso Jesús en algunos momentos dirá, el que tenga oídos, que escuche. El Apocalipsis nos dirá, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 16 nos dirá, por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. La voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré para que ella escuche, la esposa amada, y le hablaré al corazón. Y ese texto también englobará estas dos realidades, la escucha y la disposición del corazón. Por eso el profeta Jeremías nos dirá en el capítulo 31, versículo 33, pondré mi ley en su interior, y la segunda realidad estará ahí, y sobre sus corazones la escribiré. ¿Qué es el corazón? ¿Por qué es tan importante escuchar? ¿Por qué en diversos textos nos dirá, escucha Israel? ¿Por qué en otro texto nos dirá, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como escucha? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si tu hermano peca y te escucha, habrás salvado a tu hermano. Encontramos estos textos de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante escuchar? ¿Por qué es tan importante entender, comprender, razonar, pensar? ¿Por qué es tan importante? Porque la fe viene de la escucha
de oír el mensaje, de escuchar la palabra de Dios. El mensaje que se anuncia, hermanos y hermanas, para que se escuche, es la palabra de Dios. Por eso en algún momento dirá, por medio del profeta el Señor, levanta tu voz como trompeta y anuncia y denuncia. Y una trompeta se oye, se escucha. Para que el pueblo entienda. Y en este escuchar a Dios, en algún momento escucharemos la proclamación gozosa y amorosa de su amor, de su acción. Pero en algunos otros momentos nos dirá, mi pueblo ha pecado, mi pueblo ha fallado. En algunos momentos nos dirá, oh, has sido infiel. Y uno tiene que aprender a escuchar incluso eso. Que tiene un de Dios que me levanta, que me anima, que me fortalece, que me declara, que me ama, pero también la voz de Dios que me va diciendo y denunciando mis pecados y mis faltas. Por eso es importante escuchar. ¿Acaso en algún momento el pueblo no escuchó, no oyó? ¿Acaso en algún momento el pueblo cerró sus oídos? En algún momento el pueblo cerró sus oídos, pero también cerró su corazón. El pueblo de Israel, hermanos, es una historia, esta historia de la palabra de Dios, de nuestra realidad como pueblo de Dios que es la iglesia. En momentos cuando iba bien, les gustaba escuchar a Dios a través de Moisés. Cuando ellos salen de Egipto, Dios no los lleva, primera cosa, Dios no los lleva por el camino más corto. El Éxodo dice que los habrá llevado por el camino del desierto. Y dice que el pueblo iba muy ordenado. El texto del libro del Éxodo dice, y salió el pueblo muy ordenado. Pero en el camino del desierto, el pueblo empezó a no escuchar. El pueblo empezó a cerrar su corazón. El pueblo empezó a renegar de todo. Y no había entendido que Dios tiene el control. Una de las causas para que el hombre deje de escuchar, por las que el hombre deja de escuchar a Dios, es porque empieza a escuchar todo menos Dios, a Dios. Empieza a escuchar a la amiga, empieza a escuchar al amigo, empieza a escuchar el mal consejo, empieza a escuchar lo catastrófico. Y entonces está la palabra de Dios diciendo ahí, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces uno se siente solo. ¿Por qué? Porque uno dejó de escuchar a Dios y empezó a escuchar lo fatalista. En este camino el pueblo vio la grandeza de Dios. Se abrió el mar, les dio el maná, conquistaron pueblos, tomaron agua de la peña del Oreb. Y en los momentos magníficos el pueblo estaba muy bien escuchando. ¿Por qué es tan importante escuchar? Le decía, porque por medio de la escucha de un acontecimiento y de una persona viene la fe, la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso este mensaje hoy es para ti que tienes la capacidad y que te has sentado y que has tomado tu dispositivo y que hoy quieres escuchar.
Uno de repente está y por lo rápido uno pone el mensaje y hasta el evangelio, y uno terminando de escucharlo dice, ¿y qué oí? Es importante escuchar. Por eso el libro del Apocalipsis nos dirá, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz y me abre la puerta. Por lo tanto, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. La escucha, y coloquialmente nos dicen, el que no oye consejos no llega viejo. Y en la escucha de la palabra de Dios, la escucha nos lleva a abrir el corazón al Señor. La escucha nos lleva a construir en firme, en la roca que es Cristo Jesús. La escucha nos lleva a que la cárcel se pueda abrir, como Pablo y Silas en la cárcel en los Hechos de los Apóstoles. Dice el texto que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos. Y posterior para a construir en firme. La escucha nos llevará a abrir el corazón al Señor, y cuánta falta le hace el Señor. La escucha nos lleva a liberarnos de toda esclavitud. La escucha ayudar al otro. Si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás ganado y habrás salvado a tu hermano, dice el Evangelio de San Mateo. La escucha me lleva a mí a poder ayudar a otros, y cuando yo soy el que ha fallado, la escucha me lleva a mí a poder salvarme, a poder enmendar el camino. La escucha me lleva a poner en práctica la palabra de Dios. Y quien cumple la palabra es dichoso, dice el Evangelio de San Lucas. Por eso es importante escuchar a Dios. Por eso es importante escuchar el mensaje de Dios. Por encima de todos los ruidos del mundo. Sobre todo cuando estamos en tiempo de crisis y pandemia. El hombre escucha todo. Y todo le hace un cambio de estado de ánimo, le estresa. Ahí anda el hombre preocupado porque se va a acabar el mundo. ¿Y por qué no escucha la palabra de Dios? ¿Por qué no edifica su casa sobre firme? ¿Por qué no le abre a través de la escucha el corazón al Señor, y que el Señor entre, sane, restaure? ¿Por qué no escucha y rompe sus cadenas a través de la escucha de lo que tiene que escuchar y de lo que salva? Como decía San Pedro, tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué a través de la escucha no enmienda su vida y ayuda a otros a enmendar su vida? Por eso es tan importante escuchar. Y por eso el Salmo dice, ojalá escuchen hoy su voz. Es hoy que tú puedes escuchar la voz de Dios. La voz y la palabra eterna de Dios, que crea todo y que restaura todo y que renueva todo. En tu existencia, en mi existencia y en el mundo entero. Esta palabra que le dijo a Moisés, toca la piedra. Esta palabra que creó todo en el Génesis. Esta palabra que le dijo a Moisés, toca el mar y se abrió el mar. Esta palabra que le dijo a los israelitas, salgan y ahí tendrán maná. Esta palabra que el hombre tiene que escuchar. Porque luz para nuestros pasos es su palabra. Y que el hombre desoye. Y que el hombre
Escucha todo y todo lo da por veraz en estos tiempos. Hoy llegó la comadre y le dice, oye comadre, mire que hay que hacer este remedio. Y uno lo da por veraz, pero llega el evangelizador y nos habla de Cristo, y nos habla de victoria, y nos habla de paz, y nos habla de que va a sanar nuestra tierra, y el hombre no cree, porque desoye la palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz, y no endurezcáis el corazón, y no endurezcan su corazón. No escuchar es caer en el ego. No escuchar es caer en el yo puedo todo, en la soberbia. No escuchar me llevará a decir como el pueblo de Israel que no habían suficientes sepulcros en Egipto, que nos has traído a morir al desierto. Ojalá nos hubieses dejado allá. Nos lleva no escuchar, cerrar los oídos, nos llevará también a anhelar lo que hemos dejado atrás. Por eso escuchar nos capacitará y nos dejará profundizar a Dios en el corazón. ¿Qué tan importante es el corazón? El Papa San Juan Pablo II nos habrá dicho, la peor prisión que tiene el hombre es tener un corazón cerrado. Porque lo cierra a una idea, a un prototipo, a una forma de vida, a ideologías. Cierra el hombre a prejuicios. A yo así puedo vivir mi fe. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo ni siquiera que ir a ninguna parte. Yo puedo adorar a Dios desde aquí. Ese es un hombre con un corazón cerrado, con prejuicios, prototipos, formas, ideologías. Un hombre cuadrado. Un hombre que no puede entender que Dios está hablando, que necesita de Dios, que necesita de la presencia de Dios. ¿Qué es el corazón? Porque el profeta Oseas nos dirá, la voy a seducir. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque el Señor dice, pondré mi ley en su interior y la voy a escribir sobre el corazón. En muchos momentos la mente está traicionera. La mente tiene ideologías, formas, prototipos, prejuicios. Pero el corazón del hombre es el lugar, es la sede de las emociones intelectuales de una persona. Es la sede de los aspectos. El corazón es el lugar de los pensamientos, de la intención, de la voluntad, de la conciencia. En nuestra cultura, el corazón tal parece que es el lugar de las emociones y de los sentimientos. Y la gente cuando está enamorada dice, te doy mi corazón. Y la gente cuando está enamorada, de repente dice, este corazón es tuyo. Y pasa el proceso del enamoramiento, y entonces el corazón quedó lastimado, dañado. De las decisiones, del conocimiento, de la razón, del juicio humano, de la voluntad. Por eso Dios seduce a la iglesia y le habla al corazón. No al cerebro, no a la mente, al corazón. El corazón como este lugar, templo de Dios vivo. El corazón en donde el hombre podrá escribir, donde Dios escribirá su ley. Porque a Dios le importa tanto el corazón. Porque el mensaje nos hablará sobre el corazón. El profeta Ezequiel nos dirá, les daré un corazón nuevo, quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi ley, otra vez, en su interior. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
porque es el lugar donde el hombre decide, porque es el lugar donde el hombre razonará, donde tendrá el juicio, donde entenderá lo importante que es Dios para su vida, que no puede cerrarse a esta acción, la acción de Dios que habita en el corazón del hombre. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan su corazón. Y quiero yo citar una persona en la historia de la salvación que cerró el corazón. Y vamos a ver algunos ejemplos de esta persona que cierra su corazón y lo que le impide pensar, ver y actuar. En el libro del Éxodo nos narrará, hermanos y hermanas, la historia de la salvación, la liberación del pueblo de Israel. Cerrar el corazón nos impide, primero, escúchalo, y guárdalo en tu corazón. Cerrar el corazón a Dios. Al igual que el faraón no obedeció el mandato de Dios de dejar salir al pueblo de Israel, al pueblo, de dejarlo salir de Egipto, con un corazón endurecido se rehúsa a seguir lo que Moisés le plantea. Por eso, en el Éxodo, en el capítulo 7, versículo 13, nos dirá: no obstante, Faraón se puso duro en su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón como Yahvé le había dicho. Endurecer el corazón me lleva a no obedecer, me cierra a obedecer a Dios. Cuando el hombre endurece el corazón, no puede y no tiene la capacidad de obedecer a Dios a través de su palabra. Todo le cae gordo, todo le cae mal. Le cuesta trabajo obedecer. Aún le costó obedecer. Moisés le dijo lo que Dios le había dicho: deja salir al pueblo. Pero como el faraón tenía, no lo dejó salir. Dice en el versículo 22 del mismo capítulo 7, Faraón se puso más cerrado del corazón todavía. Como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Escucha hoy su voz. Si tú eres una persona que te cuesta obedecer, a lo mejor tienes el primer síntoma del corazón cerrado. Sobre todo en este tiempo en donde hay que estar viendo síntomas. Primer resultado es que no obedece a Dios. Y Dios habló a través de un intermediario, Moisés y Aarón. Hoy en día la gente piensa que Dios va a bajar y hablar, y no. Dios está hablando a través de los pastores de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, aquellos que pastorean un pequeño rebaño en los grupos. Y si te cuesta trabajo obedecer lo que en la acción pastoral te están proponiendo, tienes el primer síntoma del corazón cerrado. Segunda cosa y segundo síntoma: un corazón cerrado y un corazón endurecido podría querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. El libro del Éxodo, en el capítulo 8, versículo 26, nos dirá que al final de la cuarta plaga, Faraón se muestra ante algo y pide: oren por mí. Sin embargo,
persiste su negación de dejar al pueblo. Demuestra que mientras él quiere algo de Dios, es decir, el socorro, porque está la plaga, él no está dispuesto a escuchar a Dios. Y sabe, hermano, que hay mucha gente así. Hay mucha gente que quisiera milagro de Dios, pero no está dispuesto. Quiere que todos cambien, que su esposo cambie, que su esposa cambie, que sus hijos cambien. Pero al igual que el faraón, su corazón endurecido le hace entender que quiere o necesita algo de Dios, pero no quiere escuchar a Dios. Dice el Éxodo en el capítulo 8, versículo 28. Pero Faraón se puso una vez más y se negó a que Israel saliera, después de que habrá dicho: rueguen por mí. Faraón respondió: yo los dejaré ir a ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto, con la condición de que no vayan muy lejos, pero ustedes rueguen por mí. Faraón endureció su corazón una vez más y se negó a que Israel saliera de su país. Primero, necesita que rueguen por él. Segundo, deja al pueblo de Israel solamente que vaya a adorar a Dios, pero que no se vaya muy lejos. Cuando la consigna era: déjalos ir. Y una vez más, endurece su corazón. ¿Sabe que hay mucha gente así? Que quiere que Dios haga su santa voluntad, o no tan santa voluntad. Que necesita algo de Dios, pero sigue duro, sigue orgulloso, sigue soberbio, sigue lleno de ira, sigue lleno de resentimiento, pero quiere que Dios obre. Si usted es uno de ellos, aguas, porque tiene ya un segundo síntoma de un corazón cerrado. El primero decíamos que un corazón cerrado nos impide ¿qué? Obedecer a Dios. Segundo, un corazón cerrado, aunque sabe que necesita algo de Dios, no escucha a Dios, porque sigue en su mula, dicen aquí en nuestro pueblo. Sigue montado en su ego, sigue montado en su realidad, sigue montado en su forma, en que es hombre, en que es varón, en que es orgulloso, en que a mí nadie me puede cambiar. Un corazón cerrado. Toma, de un corazón cerrado, decía yo, ahorita que hablamos mucho de los síntomas, es que un corazón cerrado nos impide conocer la mano de Dios o el dedo de Dios, como dice el texto del Éxodo. Después de la tercera plaga, los brujos de Egipto intervinieron esta vez y trataron de echar fuera los mosquitos por medio de sus fórmulas secretas. Pero no lo pudieron, de manera que los mosquitos siguieron persiguiendo a hombres y animales. Entonces los brujos dijeron a Faraón: aquí está el dedo de Dios. Pero Faraón se puso más cerrado del corazón y no quiso hacer caso, tal como Yahvé lo había dicho anteriormente. Hay mucha gente, hermano, que aunque le está llegando el agua hasta el cuello, no ve que Dios está ahí buscándolo, buscando la manera que venga. Hay gente que el corazón cerrado le impide ver a Dios. Aunque esté ocurriendo algo bueno o algo no tan bueno, porque en todo interviene Dios. Para bien de los que le aman, para bien de los que Él ama. Tercera cosa, corazón cerrado no reconoce la mano de Dios, el dedo de Dios.
Tal vez seas alguien que está pasando algo. En los momentos de oración, ¿cuántos nos hemos puesto a pensar este tiempo? Uy, la pandemia para todas partes. Antes de decirle a Dios por qué, poderle decir, Señor, ¿para qué? Ayúdame a descubrir el para qué. Tú nos has dado este tiempo para la palabra, para la oración, para la familia. ¿Para qué? Uno ahí, aún en la dificultad, tiene que uno descubrir el dedo de Dios en todo, la intervención de Dios en todo. Tal vez sea alguien que está pasando una dificultad, problemas en tu casa, problemas en tu hogar, problemas en el trabajo, pero sigue sumergido en el pecado, en los vicios, en la maldad. Hermano, ¿en qué instante reconoces y ves que Dios quiere que se ablande tu corazón? La tercera cosa o la cuarta cosa es que un corazón cerrado no nos permite reconocer nuestro propio caos. Hay gente que está en caos, pero anda por la vida diciéndole a todos, yo estoy muy bien. Hay personas que están en un caos y andan por la vida sonriéndole a todos. Es muy interesante que los servidores de Faraón estaban listos para dejar salir al pueblo de Israel. En el capítulo 10 del Éxodo nos dirá, los servidores de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo va a ser nuestra ruina? ¿Hasta cuándo va a ser nuestra ruina este pueblo, este hombre? Deja salir a esta gente para que ofrezca sus sacrificios a Dios. Déjalos ir. ¿No te das cuenta cómo está arruinando al país? Hay gente que no se ha dado cuenta que la vida de pecado, que su vida alejada de Dios, lo tienen en la ruina. Los servidores del faraón le dijeron, ¿no te das cuenta? Y el faraón, con un corazón endurecido, no dejó salir al pueblo. Todavía no, porque su corazón estaba endurecido. 4 síntomas. Un corazón cerrado nos impide obedecer a Dios a través de su palabra, a través de sus siervos. ¿Sabe, hermano, que el diablo puede imitar todas las virtudes menos la obediencia? Segunda cosa, un corazón endurecido puede necesitar algo de Dios, pero no escucha a Dios. ¿Y para qué Dios va a dar una larga vida a aquel que cuida poco, que sea buena? ¿Para qué? Un corazón cerrado nos impide reconocer la mano y el dedo de Dios en todo lo que está aconteciendo, aunque esta situación sea un poco y de tempestad, ahí está la mano de Dios. Y el de corazón cerrado se llena de coraje contra Dios, porque todo lo que acontece y de dudas, ¿dónde está Dios? Un corazón cerrado no reconoce su propio caos, no reconoce que necesita ayuda, no reconoce que necesita de Dios. Un corazón cerrado culpa al mensajero en lugar de reconocer su condición. El libro del Éxodo nos dirá, Faraón dijo a Moisés, retírate de mi presencia y ya no vuelvas. Si te presentas otra vez será para morir. Y Moisés respondió, así será como tú dices.
ya no me presentaré delante de ti. Porque un corazón endurecido y cerrado, hermanos y hermanas, piensa que todo mundo le hace mal y todo mundo le hace daño, y todo lo que acontece es por culpa de todos menos de él, porque así está tan cerrado, está tan cuadrado, tiene tantos prejuicios, tiene tanta ideología, que piensa que todo lo que acontece es por la culpa de Dios, por la culpa de la iglesia, por la culpa de todos. Y por eso mucha gente que viene a la iglesia, cuando empieza a padecer momentos de desierto, se van, porque piensan y dicen: yo antes no tenía problemas y ahora que estoy en la iglesia tengo más problemas. Pues ¿qué esperaba? Para que el pueblo liberara de Egipto, fue por el lado más largo, por el desierto. Y ahí el pueblo escuchaba primero, pero después dejó de escuchar y endureció el corazón. Un corazón endurecido no cambia a pesar de haber sido librado de las circunstancias difíciles. Y así hay mucha gente, hermanos. Hay mucha gente que por la misericordia de Dios, hombres, mujeres, que están sumergidos en el pecado y que Dios ha obrado. Y a pesar de que ven que Dios obra, su estado es el mismo. El libro del Éxodo nos dirá: Faraón, sin embargo, al ver que se le daba alivio después de la segunda plaga, se puso más cerrado del corazón. No quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como Yahvé les había dicho. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que ha clamado misericordia y que Dios en su infinita piedad y misericordia los ha escuchado, los ha sanado, los ha rescatado, los ha sacado de una situación difícil. Y cuando todo está normal, nuevamente endurecen el corazón como el faraón. Después de tener alivio el faraón en la segunda plaga, después de ahí, eso le sirvió para llenar y encerrar y cerrar más su corazón y no escuchar a Dios. 6 síntomas de un corazón cerrado. Yo no sé cuántos tengas, pero que esta palabra te ayude a ti y me ayude a mí a meditar. El Papa Francisco nos dirá que un corazón abierto a Dios es capaz de captar, entender las novedades del Espíritu. Por eso es tan importante para Dios el corazón del hombre. Por eso en el libro del profeta Ezequiel Dios nos habla de darnos un nuevo corazón. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias, Dios. Un corazón abierto, que ame, que ansíe su voluntad, que acepte su voluntad, que escuche su voz, que entienda su necesidad, que vaya por el camino, que a pesar de la circunstancia sepa que Dios está ahí y vea la mano de Dios. Ahí, hermano, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Que Dios, hermano, aumente palabras a lo que he dicho. Ojalá escuchemos hoy su voz y no endurezcamos el corazón, que nos lleva a no cambiar de forma de pensar a pesar de haber sido liberados, que nos lleva a un corazón cerrado, a culpar a Dios, a culpar a la iglesia, a culpar al que nos anuncia, que nos lleva a un corazón cerrado, hermanos y hermanas, a no reconocer que en nuestro caos,
que estamos sumergidos, que necesitamos ayuda. Un corazón cerrado no nos permite ver el dedo, la mano de Dios. Un corazón cerrado sabe que queremos y necesitamos algo de Dios, pero no queremos escuchar ni siquiera obedecer a Dios. Que Dios aumente palabras a lo que hemos anunciado esta noche. Y que Dios nos permita un corazón abierto, un corazón nuevo. Si tú has descubierto en esta noche que tienes más de un síntoma de corazón cerrado, o que tienes uno, aunque sea, su palabra dice que nos dará un corazón nuevo. Vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra realidad, que nos dé un corazón sencillo, que nos dé un corazón solícito, un corazón que ansíe, que acepte su voluntad, un corazón que ame al otro, un corazón que ame al prójimo, un corazón que ame al de junto, un corazón que haga su voluntad. Sí, Señor.